No puedes liderar asertivamente a los demás si primero no te lideras. Ese trabajo personal interno requiere de mucha valentía. Gente que dice, el miedo es normal. Pero ¿por qué normalizamos el miedo cuando en realidad, cuando éramos niños, no teníamos miedo? Ya cuando uno va creciendo, se va haciendo adulto, ese miedo aparece. Miedo a fallar, miedo a equivocar, miedo a hablar, miedo al fracaso, miedo a renunciar, miedo a decir lo que pienso. Lo que debe hacer uno es preguntarse, ¿de dónde lo aprendí? ¿De quién lo aprendí? O sea, está muy bien liderar a las personas, liderar un grupo de personas, pero es muy importante liderarnos a nosotros mismos. Sí. El tema del autoliderazgo. Así es. ¿Cómo podemos liderarnos a nosotros mismos? Bien, es complejo. Porque liderar a los demás, me pongo mi careta, mi mascarilla, mi traje, Sí. y nadie ve por dentro o nadie ve mi intimidad. Sí, más que uno mismo. Exacto. O lo que aparentas, ¿verdad? Incluso en las redes. Se aparenta bienestar, alegría, prosperidad, pero en la vida real no es así. Entonces, lo más complejo es el autoliderazgo, porque no solamente implica cómo me comunico con los demás, cómo me ven los demás, sino que también implica el tema de la inteligencia emocional, el tema de la autoestima, el tema de la autoconfianza, el tema de mis paradigmas internos, tengo paradigmas limitantes, tengo paradigmas potenciadores. El autoliderazgo también involucra cómo me alimento, mis horas de descanso. Ya es más complejo. Por mi experiencia, no puedes liderar asertivamente a los demás si primero no te lideras a ti. Entonces, requiere mucho trabajo personal el tener tu autoliderazgo, aunque siempre estamos tomando decisiones, siempre estamos queriendo liderar nuestra vida, pero no hay una asertividad 100% porque lo que no realmente aplicamos es ese autoliderazgo auténtico real. Me parece que esto del autoliderazgo va como el estar en congruencia con nuestros pensamientos, nuestros valores, lo que decimos y lo que hacemos. Sí. Porque si no, por ejemplo, ¿no? Si pensamos si decimos, si yo soy una persona que hace deporte, pero te la pasás durmiendo, comiendo chocolates, ahí ya no hay congruencia. Sí. No te estás liderando vos mismo, o sea, no estás tomando la rienda de tu vida, no estás siendo congruente. Entonces es muy poco probable que las demás personas te perciban como alguien, ¿no? Como ese líder o alguien que tiene ese... que puede liderarse a sí mismo, entonces no va a poder liderar a otras personas. Sí, creo que va también por ese lado. Es correcto. Tiene que haber mucha coherencia. Sí, coherencia. El trabajo personal, el autoliderazgo, no es tan sencillo. Sí. Eso es lo más complejo. Y por eso muchas personas renuncian. Luego, yo voy a llegar a mi trabajo, cumplo mi trabajo y me voy. ¿Por qué? Porque ese trabajo personal interno requiere de mucha valentía. Sí. Mirarse al espejo, mirarse a uno mismo, creo que es difícil. Sí. Muchos tememos, porque ya sabemos nuestros monstruos internos que están ahí, y tememos enfrentarlos. Pero creo que hay un tema que me gusta mucho, que son el tema de las conversaciones incómodas. Sí. Creo que estamos siempre a un pasito de ser nuestra mejor versión en esa charla incómoda. Esa conversación incómoda puede ser con tu amigo que te peleaste en algún momento, con tu pareja, que uno ya sabe que tiene que hablar de algo, pero la viene evitando porque tiene miedo a que viene ese problema, esa discusión. Y sobre todo, la charla incómoda más importante es con nosotros mismos. Sí. Cuando sabemos que tenemos que cambiar algo, que tenemos que mejorar algo, tenemos que tomar esa decisión. Sí. Y la evitamos, la postergamos. Creo que ahí va primero el tema de liderarnos a nosotros mismos. Sí, es que tú has mencionado un término muy interesante, el miedo. Sí. Y el miedo, lo que pasa es de que cuando somos niños, yo recuerdo mucho mi infancia, la pasé muy bien. Sí. Yo vivía con, mis papás me dejaban con mi abuela, ¿no? Porque ellos iban a trabajar. Y en la casa de mi abuela todo era un riesgo en realidad, porque ella tenía un campo, había vacas, perros, patos, caballo, era la granja soñada. Pero todo era un peligro porque si tú caminabas detrás del caballo te podía patear.
Si tú caminabas en el borde donde tomaban las vacas sus alimentos, te podías caer. Pero nunca me daba miedo. Nunca. Y yo he jugado hasta en el borde, en la baranda, me he caído, pero no me daba miedo. Y ya cuando uno va creciendo, se va haciendo adulto, ese miedo aparece. Miedo a fallar, miedo a equivocarte, miedo a hablar, miedo al fracaso, miedo a renunciar, miedo a decir lo que pienso. Sí. Entonces, todo te alimentas como que si el miedo, le das permiso al miedo a que entre a tu vida, como si eso fuera lo normal, lo natural. Y hay gente que dice, el miedo es normal. Pero ¿por qué normalizamos el miedo cuando en realidad, cuando éramos niños, no teníamos miedo? Recuerdo que abrí el carro de mi papá y por querer bajar de cabeza de niña, en vez de que bajar de pies, porque así somos los niños. Sí. Queriendo bajar de cabeza, me rompí la cabeza encima de una batería de un tractor. Y no me dio miedo. Y cuando veía al doctor que me cosía la cabeza, estaba anestesiada, pero no me da miedo. Lo que debe hacer uno es preguntarse, ¿desde cuándo yo cultivé y permití que el miedo sea mi barrera más grande? ¿Desde cuándo? ¿De dónde lo aprendí? ¿De quién lo aprendí? ¿En qué experiencia yo le di? Pase usted, señor miedo. Quédese conmigo toda la vida. Entonces, es importante que en ese autoliderazgo que tú puedas sanar con cosas de tu pasado, puedas asumir la responsabilidad de tu vida. Y esa conversación interna, esa mirada inside, tiene que incluir el miedo. Porque cuando tú asumes un liderazgo con un equipo de trabajo, el tiempo es clave. Quizás con tu pareja puedes huir de conversaciones difíciles, pero en un entorno laboral, tú entre más pronto comuniques y de forma asertiva, hay menos fallas, menos accidentes, menos errores, y eso hace obviamente que la empresa crezca. Entonces, eso es muy importante, Octavio, que aprendamos a identificar nuestros miedos y si ya son muy fuertes y ya los hemos tatuado como parte de nosotros, hacerlos unos aliados. Porque muchas veces pueden limitar tu vida y luego tienes 50 años, 60 años y vienen los reproches a uno mismo. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no me declaré? ¿Por qué no me compré el carro? ¿Por qué no me viajé más por el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y luego tu autoestima se ve más herida y la gente con la que vives también se ve herida porque tú tienes que desahogar ese enojo interno y lo desahogas muchas veces con tu familia, ¿no? Lamentablemente. Sí. Mencionaste algo muy importante que dijiste, que el miedo, como que lo normalizamos, que el miedo es normal. Creo que el miedo es algo natural, ¿no? Porque viene, o sea, si nos vamos a lo que la evolución, lo que es la biología del ser humano, claramente está esa emoción del miedo, porque vivíamos con constante miedo de que aparezca un león, de que aparezca no sé, alguien que nos quiera cazar, nos quiera comer, por todos esos años de evolución en la sabana, en la selva, lo que sea. Esos, obviamente, se nos instauró en nuestros genes. Así es. Lo que pasa es que ya no estamos en la selva, ya es muy poco probable que un león venga a cazarnos, y ese miedo o ese estrés lo estamos generando, lo estamos ocupando en las acciones cotidianas de nuestras vidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y saber diferenciar. Ok, hay causas que te van a causar miedo, claramente. El problema es qué haces con ese miedo. ¿Vas a permitir que te detenga, que te frene la relación de un proyecto, el declararte a una chica o un chico, ¿no? Entonces, o por lo menos como lo estoy viendo yo ahora, enfocando, yo antes era una persona muy miedosa. Obviamente ahora tengo miedo, pero donde hay miedo, voy por eso. Creo que en el miedo está la mejora. Sí. Pero hay que tener mucha conciencia de que no todos lo ven así. Bueno.
Hay personas que por el miedo no salen de su casa. Por miedo a declararse, nunca se declara o nunca comparten con una pareja, ¿no? Y hay personas que por miedo no renuncian a su trabajo y no van por otro. Entonces, ya depende de un tema muy personal en cómo, como muy bien decías, tomo al miedo. Ahora, como tú decías, antiguamente tenían miedo a los leones, pero hay mucha gente, Octavio, que es interesante. Me dicen, Claudia, yo no veo, me refiero a mis clientes, veo a mi jefe como si fuera un león que me quiere comer. Claro. Veo a mi esposa como si fuera ese puma negro que me quiere hacer daño. Y es que en realidad nosotros vemos lo que queremos ver. Sí, nos ponemos los lentes, queremos ponernos. Literal. Y muchas veces no vivimos la realidad. No vivimos qué es lo que realmente está sucediendo. Mi jefe es un león, no lo es. Lo percibimos así. Lo percibí. ¿Y por qué lo percibo? Claro. Y ahí viene el coaching a mí mismo. ¿Por qué me da miedo mi jefe? Es que me sube la voz. ¿Pero es personal? No, sube la voz a todos. Ahora me debo preguntar. ¿Quiero quedarme en un ambiente donde me hablen siempre así? ¿Sí o no? Entonces, a veces también elegimos vivir en el pasado y etiquetamos a él se parece a mi mamá y es así. Él se parece a mi papá, es así. Él se parece a mi ex, es así. Entonces, vivimos en el pasado fuera de la realidad. Hay una canción que dice, una salsa. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías. Vivimos en un mundo de fantasías. Conoces a alguien y dices, ya, me voy a apellidar Claudia Calizaya de LAM. Cuando en realidad lo conociste 2 días y ya te alucinas o imaginas bodas y con esas expectativas altas, luego a la semana terminas y te dices, no. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, hablarte con la verdad también ayuda mucho. La frase de solo la verdad nos hará libres y está en la Biblia, si no mal recuerdo, es completamente real. Solo la verdad nos hará libres. Y ese es el diálogo que debe tener el líder consigo mismo para obtener otro tipo de resultados.